a Miguel Ángel García. Él es médico de atención primaria, doctor en medicina, también es máster en bioética y me he enterado que también director médico de la revista madrileña de salud. No, de la revista madrileña de medicina. Ah, de medicina, perdóname. Es un poco... Ahora nos contarás, ¿no? Porque no conocía yo tampoco esa tarea tuya, así que nos contarás un poquito. Miguel Ángel siempre está muy, muy preocupado, primero por estar en primera línea, pues eso, como profesional asistencial, y después por su formación y por sus intereses con esta cuestión de la que nos va a hablar hoy, de la relación entre médico y paciente y cómo podemos mejorar la calidad de esa relación, etcétera. Entonces tienen ahora un proyecto que nos va a contar él y que yo creo que será muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias, Miguel Ángel, por querer compartir tus ideas y tu propuesta. Y nada, a partir de ahora todo tuyo, ya sabes, dispones de todo el tiempo que quieras, siempre respetando que la segunda hora es de diálogo. Así que mil gracias. Vale, una pequeña cosa que ahora que tengo que resolver, ahora es que acabo de darme cuenta ahora mismo, es que pueda hacerlo en formato presentación. Espera un momentito que comparta la pantalla lo primero y a ver si lo consigo hacer bien y ya me decís si está bien hecho. Una ventana, bueno, voy a compartir toda la pantalla. Vamos a ver si ahora me deja. Vale, y entonces ahora... ¿estáis viendo la presentación? Sí. Sí. Sí, vale, perfecto. Digo, ahora digo, pues como el PowerPoint me ocupe todo el ordenador y no pueda... Vale, bueno, muchas gracias. Y yo estoy encantado de estar en el seminario, aunque llevo unos años, yo empecé hace años y luego me tiré unos cuantos años por necesidades familiares en los que prácticamente no he podido estar y ahora últimamente, en los últimos meses, vengo recuperando. Entonces, en ese camino vi la propuesta, la petición, vamos, la petición de temas, ¿no?, del año pasado que nos hacía Lidia para este año y dije, bueno, pues nada, no solo de oyente, también puedo traer un poco lo que es la experiencia que vamos teniendo de este proyecto del Foro de la Profesión Médica que ahora os cuento, un poco para la promoción de la relación médico-paciente, ¿no? Y ahora entramos también en los términos y eso. Quería corregir únicamente porque, por lo menos para mí, sería imposible hacer esto y seguir en la asistencia. Yo tengo una liberación sindical con el sindicato AMITS, entonces de la parte asistencial no puedo hablar en primera persona. Es verdad que la vivo muy cercano porque llegué aquí bueno, pues porque estaba, o yo me vivía por lo menos comprometido con ella, y también atravesé un momento delicado, como saldrá ahora más adelante, pues por esto que nos afecta a muchos de los médicos, que es el tema del burnout. En esa época me ofrecieron esta tarea y, bueno, pues ahí estoy en esta organización sindical, ¿no? Con lo cual sí que nos hemos enterado y hemos vivido todo esto, pero digo que no en primera persona. Yo no pretendía resolver, incluso en el planteamiento sí que me alegro de haberlo hecho así desde el principio, ¿no? Era compartir aquí lo que era el proyecto del Foro de la Profesión Médica, porque sí que nos obliga a trabajar sobre relación médico-paciente y la mayoría de los miembros del grupo de expertos, que luego os comentaré, pues son, bueno, o bien no son sanitarios, porque también aquí tienen papel otras personas, ¿no? O bien son sanitarios asistenciales, afortunadamente, ¿no? Pero bueno, con esta limitación y con el hecho de que el COVID nos ha sobrepasado también a todos y no he podido tomármelo con la calma ni incluso incluir a otros miembros del proyecto, que también hubiera sido interesante, pues bueno, yo intentaré traer aquí un poco lo que es bueno, pues lo que podemos sacar, lo que se me ocurre pensar de lo que llevamos hecho, de por qué lo estamos haciendo y bueno, y algunas reflexiones que pueden, sobre todo, abrir el debate. Yo creo que como el tema está muy trabajado y quienes os habéis movido en la órbita, sobre todo del máster de bioética de la Complutense, pues sé que tenéis muy conocido todo bueno, pues incluso la propia obra de Elaine Entralgo y todas las reflexiones de biografía y mucha más gente, pues seguramente que a nivel de conocimientos no sea gran cosa, ¿no? Pero a nivel un poco de entrelazar de algunas cosas que detectamos o que yo puedo detectar dentro de lo que vamos trabajando, pues aquí las dejo caer y luego pues hablaremos a partir de ahí de lo que queráis. Yo tomaré fiel nota porque seguro que lo que salga de aquí
pues enriquecerá el proyecto, ¿no? Bueno, y con esto os cuento un poco, ¿no? Este era un poco, ¿qué ética para la relación clínica, ¿no? Porque, bueno, esto es como no una frustración, un deje personal, ¿no? Con la bioética, que efectivamente se dedica a trabajar con muchos temas concretos, a veces temas de situaciones muy concretas de la vida, pues el nacimiento, la muerte, con problemas de crisis asistenciales gordas, de situaciones, bueno, pues como ha sido en la propia crisis COVID, la limitación de recursos, ¿no? Para cuidados intensivos, pero a mí siempre me preguntaba mucho más o me preocupaba mucho más el cómo trabajar en el día a día, que es lo que realmente se hace en una relación no solo de médico-paciente, sino una relación clínica a las que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, desde ahí, cuando surgió la idea de este proyecto y alguien tenía que hacerlo desde la parte sindical, pues yo encantado, yo me apunto, ¿no? Entonces, bueno, el agente de este proyecto es el Foro de la Profesión Médica, no sé si lo conocéis, lo cuento muy brevemente. Es la organización, no sé si me veis el ratón cuando lo muevo, es la organización, es una organización con personalidad jurídica, aunque más bien se vive a sí misma no como una organización, sino como un encuentro de organizaciones que aglutina las principales vertientes digamos, de la profesión médica, ¿no? Por un lado estaría por orden alfabético, los he colocado, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, o sea, también los estudiantes estarían integrados. La organización en la que yo, desde el Sindicato Médico de Madrid, que es AMIS, estoy, que es la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la vertiente laboral. La vertiente formativa está representada, además de por los estudiantes, por la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina. La vertiente, digamos, científico-técnica por la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España, donde están las sociedades de medicina interna, de medicina de familia, de cirugía, de las distintas especialidades y, por supuesto, la organización médica colegial como la que representa un poco a la profesión desde su compromiso con la sociedad. Y entonces, ahora os contaré cómo fue el origen, pues promueve este proyecto cuyo objetivo pues no es solo el reconocimiento de la relación médico-paciente como patrimonio cultural y inmaterial de la humanidad. Ya os contaré ahora un poco más adelante. Y lo primero que quería aclarar es esto, ¿no? Que por qué usamos el término relación médico-paciente cuando hay tantas alternativas, ¿no? En realidad, yo creo que lo que hacían aquí las organizaciones médicas era un poco defender la propia tradición médica, ¿no? En un momento en el que, por desgracia, pues hay pues sus más y sus menos entre las diferentes profesiones y se optó, de hecho, bueno, pues a que con toda la, digamos, la trayectoria histórica que hay al respecto, pues que se iba a promover como relación médico-paciente, lo cual no impedía que pudieran entrar otras organizaciones a defender otros aspectos de esta realidad más amplia, que es lo que pongo aquí como relación clínica. Yo cuando hice la tesis de mi máster de bioética precisamente lo hice sobre ética de la relación clínica y usaba esa terminología porque es evidente que no solo hay relación entre médico y paciente en la dinámica asistencial, la hay entre enfermera y paciente, la hay entre otros profesionales y los pacientes, la hay entre equipos de profesionales donde no hay solo uno de ellos y pacientes y la hay incluso también con personas cercanas al paciente, ¿no? O sea, dentro de esta indeterminación o de esta gran amplitud de posibles relaciones, pues a mí personalmente me hubiera gustado poder hablar de relación clínica, pero bueno, pues el proyecto venía marcado por una determinada circunstancia y por unas organizaciones concretas que decidieron centrarnos solo en la vertiente médico-paciente. También eso nos permite como que centrar un poco la atención. Pero yo creo que lo que podemos sacar de ahí se puede, bueno, hablar de muchas otras profesiones, aun cuando con sus matices y sus aspectos concretos que desde luego yo no pretendo colonizar desde la relación médico-paciente, sino, bueno, pues dejar abierta esa reflexión a todo aquello que pueda resonar a otros profesionales, ¿no? El proyecto del foro nació de una manera muy personal porque un médico al que igual conocéis algunos, un médico de familia muy comprometido con la tarea docente en Extremadura, que es Enrique Gavilán, pongo ahí en una propuesta que lanzó inicialmente como a quemarropa, de repente en una red social aparece, ¿y por qué no promover la relación médico-paciente? Él sí hablaba así de relación médico-paciente, como patrimonio de la humanidad. Luego después, no sé si conocéis que hace un año, publicó un libro sobre su propia experiencia de quemazón, burnout, con toda su trayectoria profesional, que yo creo que también tiene parte de frustración con aspectos que no son
propiamente clínicos, pero luego es una experiencia dolorosa. El libro se llama Cuando ya no puedes más y la verdad es que es un libro, bueno, muy rico porque la perspectiva personal que hace con toda transparencia interpela, ¿no? Y a muchos que hemos pasado procesos similares, pues te cuestiona, ¿no? Y en ese libro justamente cuenta que no fue solo una cosa que él dejó caer en las redes sociales, sino que incluso intentó moverlo a nivel político y vio que no había manera de mover la política en favor de esta iniciativa y un poco desesperadamente lo dejó, ¿no? Y quizá por eso lo dejó caer ahí. Y cuando Patricio Martínez, que ha sido presidente y secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, dijo, pues es verdad, ¿por qué no tiramos adelante? En compañía, estaba en ese tiempo yo con él, pero también estaba Beatriz Ogando, a quienes yo creo que algunos también conocéis, pues como bueno, pues vamos a tirar de esto, ¿no? No, vamos a hacerlo como profesionales. Ahí se metió un poquito la reforma del sistema educativo, el plan Bolonia y, bueno, pues todo el problema que significó para medicina colocarse en una situación que siendo una carrera de 6 años iba a tener el mismo reconocimiento que el resto de carreras de 4. En fin, hubo todo ahí una movida para defender un poco que las carreras grandes, que no era solo medicina, estaba también arquitectura y alguna más, tuvieran algún reconocimiento propio y, bueno, pues en esa debacle, digamos, por otro tema, pues el tema se quedó parado. Pero en el año 2016 lo volvió a la carga Patricio Martínez y consiguió que el Foro de la Profesión Médica asumiera la iniciativa. Ese mismo año constituyó un grupo de expertos donde, bueno, lo que había era una representación inicial de cada una de las organizaciones, digamos, de ponentes para ese grupo de expertos que cada organización presentaba. Por lo tanto, hay estudiantes que ya no lo son, que ya son residentes, hay médicos asistenciales, hay médicos con labor docente, hay, pero también se vio la necesidad de que hubiera personas no directamente vinculadas con la sanidad. Y en este proceso se incorporaron las asociaciones de pacientes, que por eso ahí pongo arriba las dos más importantes. En realidad han participado 3, pero la participación de la tercera ha sido prácticamente nominal y, bueno, yo creo que podemos centrar el foco en estas dos que agrupan a la inmensa mayoría de organizaciones de pacientes de España y también algunos expertos no directamente clínicos, sino hay algún antropólogo porque es profesor de ciencias de la salud, hay algún jurista, ¿no? En concreto luego veremos un poco en el índice. Y en 2017, al año de comenzar a trabajar, lo que hicimos fue publicar un documento marco con lo que suponía el lanzamiento de la iniciativa. ¿Qué significa pedir que se reconozca la relación médico-paciente como patrimonio cultural y material de la humanidad? Y aquí es posible que Lidia, como filósofa, y alguno más, nos podáis mirar como diciendo un poco ingenuos, ¿no? La idea era pues reconocer un poco la riqueza de todo lo que ha sido esta relación de ayuda, esta relación comprometida, o que lo ha pretendido ser, lógicamente, con muchas imperfecciones, como algo positivo y valioso de la humanidad que muestra un poco cómo dentro de nosotros hay esa eficacia o esa tendencia a cuidar y acompañar al otro, del nosotros humanidad, no me estoy refiriendo al nosotros profesional, y cómo para la propia humanidad la relación médico-paciente es también un reto, ¿no? Porque hay tantas otras relaciones que no tienen precisamente este planteamiento beneficente, ¿no? Entonces, desde esa doble perspectiva nos parecía que un reconocimiento de una realidad cultural y social como esta, tan amplia, tan ampliamente extendida en la historia y en la geografía, pues podía tener este reconocimiento. Luego ya hemos ido viendo que hay algunos problemas por la concepción que la antropología tiene de algo como patrimonio cultural, que depende que sea más de la escuela de antropólogos culturales o antropólogos sociales, algo como la relación médico-paciente puede tener sentido o no puede tener sentido, pero nosotros ahí seguimos porque sí que creemos que al menos merece la pena promoverla y reconocerla. Si al final no conseguimos el reconocimiento por la UNESCO, pues no lo conseguimos, tampoco se acaba todo, pero podemos trabajar en otros objetivos. Y todo esto lo recogíamos en este documento marco del 2017, donde lo que se hace es un resumen de la trayectoria histórica, de los valores de la relación médico-paciente y de las dificultades. Y era un poco como un documento de presentación también pues, para el universo político, para ir consiguiendo apoyos en otros entornos, ¿no? Conseguido un poco esta primera consolidación del proyecto, pues ya se siguió con el proceso de presentación de la solicitud ante el Ministerio de Cultura. El año pasado que se presentó también llegamos a culminar porque cuando hacíamos el documento marco nos dimos cuenta que la relación médico-paciente daba para mucho más
y nos metimos a la idea de desarrollar todo lo que pudiéramos el tema de la relación médico-paciente y hacerlo llegar o hacerlo accesible para el mundo de la docencia, que de la docencia de pregrado, que pensábamos que era el sitio ideal para comenzar a promover la relación médico-paciente, y desde el año pasado existe este manual que está subido a la web y es de acceso abierto. Y el proceso ha seguido porque el Ministerio de Cultura no parece estar muy receptivo a la presentación de la candidatura de la relación médico-paciente como patrimonio de la humanidad, y entonces se ha dado el salto a que esta iniciativa se pueda internacionalizar y asumir por otras organizaciones. Y de hecho, hace 2 meses la Asociación Médica Mundial en su asamblea anual pues ha emitido una declaración de apoyo a la relación médico-paciente, de reivindicación y de apoyo de la relación médico-paciente, y de alguna manera apoyando la solicitud de la candidatura. El proceso de la candidatura no es fácil, luego, pero bueno, porque ya no vayan quedando demasiadas cuestiones para después. Lo que te piden para poder presentarte y solicitar el reconocimiento no es que tú decidas, bueno, quiero reconocimiento para esta realidad, dénmelo, ¿no? Sino que tiene que haber, aparte de un análisis de la situación, analizar por qué está en riesgo, tendría que haber algún riesgo, si no se supone que la propia relación tiene que seguir adelante, por qué está en riesgo, qué cosas la ponen en riesgo, por qué puede ser necesario tomar medidas de protección y de promoción, o sea, de protección para que no desaparezca y de promoción para que se consolide como patrimonio cultural. Y en ese sentido piden a las entidades que lo promueven y al Estado que solicite, porque es una solicitud que solo puede hacer un Estado o grupo de Estado, que ellos por su cuenta inicien las medidas de protección y promoción. Entonces, en ese contexto, pues nosotros ya hemos iniciado ese proceso, pues por el manual, por el primer documento, por el manual, por una serie de iniciativas, y por la que en este momento, que el coronavirus nos ha frenado en seco porque evidentemente nos ha absorbido la dedicación a la mayoría, hemos conseguido al menos mantener uno de los proyectos que teníamos, que era convocar el primer premio de trabajos de fin de grado y fin de máster sobre relación médico-pacientes, el premio del Foro de la Profesión Médica, claro. Es un premio abierto, no solo para trabajos realizados en las facultades de medicina, era para cualquier trabajo de cualquier facultad en cualquier universidad española, que defendiera o tratara sobre aspectos concretos de la relación médico-paciente. Y estamos en el proceso de selección, no es que, o sea, entendíamos que no iba a ser una cosa masiva, la verdad es que hemos recibido 13 trabajos, que es un número que nos parece, bueno, casi un éxito, no voy a tirar cohetes, pero que nos parece un número que nos ha por lo menos satisfecho las expectativas que teníamos, y estamos acabando un poco el proceso de selección, y entiendo que para febrero, finales de febrero, se podrá ya declarar quiénes son los ganadores y organizar algún tipo de acto, que ya veremos cómo, que sirva no solo para entregar los premios, sino además para darle también un poquito hacer una nueva aportación a este proceso de promoción de la relación médico-paciente. Este sería un poco el recorrido del proceso y en qué situación estamos. El manual, porque tengáis una idea de lo que tiene, pues trata de acercarse, no pretendemos que sea un manual que lo tenga todo, entendíamos que había que cerrar con una serie de desarrollos del tema de la relación médico-paciente, y que seguramente faltarían otros, y que esto era un proceso abierto que habría que enriquecer en los años sucesivos, ¿no? Como está del 2019 y luego ha venido COVID, ahora mismo no hay ningún proyecto para ampliarlo, pero ahí está con los marcos que entendimos, ¿no? Nos quisimos acercar a la relación médico-paciente primero desde un marco general más antropológico, filosófico, ¿no? De la realidad de vulnerabilidad y de enfermedad, de lo que la medicina puede ofrecer ahí, cómo se entiende a sí mismo, qué expectativas tiene el paciente, y uno de sus elementos fundamentales es el tema de la comunicación, ¿no? De una forma como muy general, ¿no? En el marco histórico, pues entrábamos a algo que yo creo que conocemos casi todos y que lo tenemos muy claro desde las propias publicaciones de la INENTRALO y todos los que han contribuido en la historia de la medicina, bueno, pues su desarrollo a lo largo del tiempo, y como el siglo XVIII, XIX y XX, sobre todo el XX, han supuesto un cambio muy importante en la relación médico-paciente desde la introducción o irrupción del sujeto, ¿no? De la que tanto se habla. Un marco ético del que hablamos
de los principios de la bioética, de los valores de la profesión médica, aquí porque no se quiso hablar de virtudes, aunque yo ya veréis que a mí me parece que también se puede hablar tranquilamente de virtudes. La apuesta por una toma compartida de decisiones, que al final es la apuesta por la autonomía del sujeto y su participación y protagonismo, aspectos como la intimidad y la confidencialidad y la humanización de la atención sanitaria. Un marco comunicacional o comunicativo, sobre todo dedicado a aspectos de comunicación que yo creo que también son muy conocidos y desarrollados, y uno más amplio de perspectiva sociocultural que va desde temas digamos, legales del derecho, una visión más social que nos aportaba el doctor Repullo, la perspectiva de género, que también quisimos incluirla, y algunos puntos abiertos. En realidad, bueno, pues es un manual planteado como muy práctico, con temas muy cortitos y contenidos muy concretos, bueno, pues que están ahí para que sea accesible tanto a estudiantes de medicina, incluso si me apuran, hasta para pacientes motivados que quieran también trabajar con nosotros o simplemente tener su propio planteamiento de la relación médico-paciente o de la relación clínica en general. Los objetivos que nos planteábamos ya he comentado, no es solo conseguir que la UNESCO nos digamos, declare a la relación médico-paciente como patrimonio de la humanidad, sino es todo un movimiento que intenta promover la relación médico-paciente en primer lugar en nuestro entorno profesional y social. Y remarco lo de profesional, ¿no? Soy consciente de que los primeros que tenemos que trabajar, hacernos conscientes, asumir y personalizar todo lo que supone la relación clínica, la relación médico-paciente, pues tenemos que ser los propios profesionales, ¿no? Y desde ahí fomentar la reflexión e investigación sobre la relación médico-paciente, cosa que estábamos tratando de lanzar, por lo menos desde el premio que he comentado antes, potenciar la presencia en la docencia de pre y posgrado, y de ahí la publicación de ese manual orientado sobre todo a la universidad y que se ha repartido, salvo problemas que también ha habido en la mayoría de las facultades de medicina de España, y promover la conciencia de la importancia de la relación médico-paciente en la propia práctica asistencial, ¿no? Porque primero por el presente, porque tiene sentido prestar una atención de calidad, y segundo por el futuro, porque sabemos que lo que vivan los profesionales de hoy será el currículum oculto, ¿no?, que se transmita a los profesionales del mañana. Entonces, todo esto sería un planteamiento muy centrado, digamos, en el entorno sanitario, no solo profesional, sino sanitario próximo a las profesiones sanitarias, ¿no?, a la medicina y a otras. Pero claro, también comprometer a las administraciones e instituciones sanitarias en la defensa de la relación entre profesionales y pacientes, porque nos da la sensación, bueno, luego hablaremos de esto, pero que hay que hacer una apuesta clara, que no se le puede estar pidiendo a los profesionales que se estiren, que se estiren, que se estiren, que con el dinero mismo hagan cada vez más cosas y que además se pueda mantener la calidad de la relación humana, ¿no? Esto llega a un momento en que las gomas se rompen y estamos presenciando un momento en el que se va haciendo cada vez más difícil. Y ya no hablo de COVID, sino de la tendencia de los últimos quinquenios, vamos, de los últimos lustros, bueno, a que no ves una apuesta real por esa calidad en cuanto al recurso fundamental, que es el recurso tiempo, ¿no? Promover la puesta en valor de la relación médico-paciente también dentro de la gestión sanitaria, y configurar la asistencia sanitaria no en la relación entre políticos y ciudadanos que pueden usar el sistema, que eso efectivamente es una relación importante, sino que la asistencia sanitaria debe configurarse para facilitar el encuentro entre profesionales y pacientes, que es el sitio entre profesionales y ciudadanos, para aquellos que no. Quiero decir, no voy a entrar tampoco en el hecho de que paciente no es la mejor denominación, yo creo que también todo esto lo doy por sentado. Y el tercero, promover la solicitud, que ya os he contado que tiene su complejidad, que hay que gestionarla, hay que promover acciones de promoción y protección, que es lo que pretendemos hacer y seguiremos tratando de hacer, y buscar los apoyos necesarios tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, hasta aquí lo que os iba a contar del proyecto. A partir de aquí es un poco cómo un aspecto concreto del proyecto me parecía que podía permitirnos comenzar a hablar de contenido, ¿no?, sobre la relación clínica, ¿no? Y es las amenazas que en ese documento inicial que os ponía antes escribíamos como amenazas percibidas, es decir, con qué problemas se está enfrentando hoy la relación médico-paciente que hacen que pueda estar en riesgo y que merezca la pena promoverla y protegerla. Bueno, pues ahí nombrábamos o desarrollábamos sobre todo las influencias biopolíticas o
del ámbito político-sanitario y político-general, las influencias, digamos, de procedencia económico-industrial, las influencias del propio paradigma científico-técnico, ¿no?, que parece dominar la sociedad, las presiones de diferente tipo para reconfigurar la medicina, para reorientar un poco su actividad y, como no, amenazas internas y debilidades que provienen de los propios profesionales. En este caso hablábamos de los médicos, pero que, bueno, pues que de alguna manera pueden darse en otros profesionales, pues amenazas de conocimiento por la fragmentación, de formación por ese currículum que se van transmitiendo oculto, ¿no?, que no es explícito en los programas de formación, sino que se transmite en las propias actitudes de los profesionales, ¿no?, en las prácticas, en el ejercicio, ¿no?, cotidiano durante la docencia, de intereses, porque también los profesionales tienen o tenemos nuestros intereses y pueden entrometerse, digamos, en la relación, y barreras de diferente tipo, personales, sociales, culturales, ¿no? Últimamente, en los últimos años, habla mucho un poco de esa diferencia de perspectiva cultural, de paradigma de conocimiento, de capacidad de entender, ¿no?, que a veces parece que nos olvidamos, ¿no? Bueno, pues todo esto también, no todo el problema es de los otros, ¿no? Y me parece interesante porque desgranarlo nos puede hacer ver dónde a veces esas influencias que son externas a la propia relación pueden ser positivas, incluso en sintonía con la propia relación, y a veces pueden ser un poco contradictorias y eso sí que genera más problemas, ¿no? Pongo aquí esta ilustración de los dos presidentes que más se están enfrentando durante la crisis COVID, porque es evidente que esta crisis se está utilizando de manera política y los profesionales vemos que a veces está predominando la dimensión política sobre la sanitaria en la gestión del conflicto, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar de este tema, sino que me refiero a que seamos conscientes que la salud siempre es un tema que está sometido a la influencia política. La perspectiva de la política entendemos que de cara a la salud es más bien desde una perspectiva de salud de la población, evidentemente, con 45 millones de españoles, no somos Islandia, que con 400.000 parece que se maneja de una manera un poco más cercana, pero incluso eso es mucha gente, pues evidentemente es una perspectiva poblacional con un objetivo, yo creo que totalmente loable, que es el de mejorar la salud de la población, y con otro objetivo que yo creo que ha venido precisamente desde el ámbito, digamos, más político y social, que es el respeto a la dignidad de la persona y sus derechos, porque no voy a recordar que la bioética no nace precisamente del mundo sanitario, ¿no?, sino que viene un poco de su interfase con otros mundos, ¿no?, que tiene también una exigencia de eficiencia con una asignación adecuada de recursos que por supuesto hay que sacarle rentabilidad, ¿no? Y lo que pasa es que también tiene un aspecto negativo que yo me he atrevido a nombrar con este neologismo, que donde la eficiencia se transmite en perficiencia. Porque yo creo que mientras el concepto de eficiencia, es decir, obtener el mayor beneficio con el menor gasto posible o sacarle la mayor partida al esfuerzo económico de otro tipo que estamos haciendo, es algo totalmente positivo. Lo que no va a admitir un político es que por recorte presupuestario se están perdiendo prestaciones. Entonces, una acción eficiente puede no ser positiva para la imagen de un político y entonces pues origina la tentación, que yo creo que tenemos clarísima y que la estamos viendo continuamente, de una perficiencia. Es decir, no os preocupéis, queridos ciudadanos, estamos gastando lo menos posible, pero todo se sigue haciendo perfectamente, ¿no? Yo creo que que nos damos cuenta día a día que esto no es así, que la eficiencia tiene su coste, digamos, en pérdidas también de servicios que no se pueden dar y que efectivamente puede no ser rentable dar, pero no se puede pretender que se está dando todo con unos recursos que nos llegan a cubrir todo, ¿no? Y en tercer lugar, pues la utilización de la salud de la población como propaganda. Y aquí yo creo que queda bien claro que da la sensación en la actuación de algunos políticos que todo el problema está en cómo lo está gestionando el gobierno y lo bueno que es la gestión del gobierno, cuando en realidad hay muchísima gente implicada que es la que realmente hace el esfuerzo y a la que afortunadamente también se le brindan reconocimientos, ¿no? Pero la sensación que uno tiene muchas veces es que el político gestiona directamente la salud y que todos los logros sanitarios son logros suyos personales. Y por eso pongo aquí lo de que frente a los nuevos chamanes que seríamos los sanitarios, los médicos, pues los políticos parece que lo que pretenden es asumir ellos ese papel y ser ellos los protagonistas de los servicios de salud, ¿no?, que se prestan a la población. Frente a eso, la relación médico-paciente se preocupa por la salud de cada persona concreta,
La relación médico-paciente ocurre, bueno, la verdad es que no he querido ser muy formal, empezar por el proyecto, habrá una definición al final, pero estamos hablando de un encuentro entre pocos, entre un profesional o más y un paciente con o sin compañía, y aquí lo que predomina es la preocupación por la salud de la persona concreta. Y esto ya origina una cierta discordancia o disonancia con lo que es el planteamiento político, que no tiene por qué ser negativa esa disonancia, pero es cierto que la relación médico-paciente debe centrarse en cada persona, que es un caso concreto con necesidades específicas y con una dignidad que no es teórica o que no está en las leyes, sino que está encarnada en una persona concreta que está delante de ti en ese momento, ¿no? Que frente a la eficiencia, que no es mala en absoluto, pues la relación clínica lo que busca es efectividad, es decir, que lo que se haga sea bueno y positivo para esa persona y además acompañarle en ese proceso, cercanos al dolor y al sufrimiento de cada persona. Aunque eso no sea eficiente, hay que hacerlo, es parte de lo que se espera de esa relación. Y la salud de la población no como propaganda, sino como compromiso. Podéis entender que en estas diapositivas de respuesta, digamos, estoy hablando del ideal. Luego, lógicamente, pues habría mucho que hablar. Pero al menos como ideal tenemos que mantener que la salud de la población no es algo que venda imagen, sino que tiene que ser un compromiso real y que a eso debería dedicarse nuestro esfuerzo. Influencias económico-empresariales las notamos en muchas cosas, ¿no? La maximización del beneficio económico, bueno, tiene que ver con la eficiencia, cuando la gestión es privada tiene que ver también con el beneficio económico y se busca pues aumentar los ingresos y reducir los gastos y algo que puede ser negativo que es la selección de riesgos, porque puede no ser rentable invertir en determinadas cosas, ¿no? La mejora de procesos y resultados como algo que aportaría beneficio porque puede proporcionar un mejor funcionamiento y, por lo tanto, mejores resultados con un coste menor o con los recursos que tengo conseguir más resultados, con lo cual es algo también positivo, ¿no? Estandarización de procesos asistenciales, evaluar procesos y resultados, mecanismos de incentivación para mejorar todo eso. Y quizá la parte más negativa, en sí no lo es, ¿no? La ampliación de mercado, pero en el caso sanitario la ampliación de mercado solo se puede buscar mercantilizando la salud, o sea, mercantilizando la salud y convirtiendo y al final medicalizando la vida, porque no medicalizamos la vida solo los médicos, solo los profesionales, sino que hay un interés claro también de este entramado económico empresarial, ¿no? Que ve ventaja en convertir la salud en un bien de consumo, ¿no? Que sabemos que es algo que lleva implícito prácticamente el incremento de la demanda, que es un poco cómo funciona el sistema económico occidental, ¿no? Entonces, frente a estas influencias, pues lo que busca la relación médico-paciente no es la maximización de beneficios económicos, sino del resultado en salud, y aquí puede haber chirridos en el engranaje de una institución sanitaria con intereses privados, ¿no? Con otros intereses. Garantizar ese máximo beneficio de salud y no descartar ningún problema de salud, al contrario, apostando por aquellos que tienen más difícil la solución, que muchas veces son los que más complican al paciente. En la personalización del proceso asistencial, no voy a insistir en ello, y una orientación adecuada de la demanda que no caiga en la medicalización, ¿no? Que evite la dependencia sanitaria promoviendo la autonomía del paciente y orientando a la persona hacia los recursos adecuados. Y lo pongo entre comillas porque a veces el recurso adecuado puede ser simplemente un amigo, me refiero, que hay problemas que no son problemas al que un profesional sanitario pueda darle una solución concreta y práctica más allá de acompañarlo, ¿no? El paradigma científico-técnico, que en medicina se ha notado mucho y que ha posibilitado la objetivación del proceso salud-enfermedad, de forma que las enfermedades eran procesos orgánicos que había que atender al margen del enfermo, ¿no? Sabemos un poco todo el desarrollo de la medicina, digamos, científica, siglos XVII y XVIII, donde el paradigma era combatir la enfermedad y la enfermedad era como el envoltorio, ¿no? Entonces, y que eso se sigue manifestando hoy como la reducción de la enfermedad, lo que se puede medir, o la hipertrofia de lo que se puede medir dentro de la enfermedad, una atención por protocolos que se limita a la evidencia científica, pero no es capaz, por ejemplo, de adaptarse a las situaciones personales, ¿no? Y esta es una crítica que algunos hacemos cuando se nos habla de los mapas no recuerdo cuál es el término técnico, ¿no? Pero de variabilidad en la práctica asistencial. Y la primera objeción que yo, por lo menos, cuando me hablan de esto es, pero no tiene que ser variable la práctica asistencial con cada paciente. O sea, esto no es excusa, hay cosas mal hechas y efectivamente la variabilidad nos ha aportado mucho análisis al respecto, pero es que la práctica asistencial, si queremos que sea humana y cercana, es variable con cada paciente. La tecnificación de la atención de la salud también la tiene pero no ya solo
las empresas que fabrican máquinas, sino esta concepción social, que es a lo que me refiero con el paradigma científico-técnico, de que lo mejor no es que me vea el médico, sino que me hagan una resonancia, lo mejor es que me opere el robot Galileo, aunque no esté muy claro que lo haga mejor que el cirujano experto, ¿vale? Esta confianza en las modernas tecnologías del diagnóstico y del tratamiento y ya, digamos, la inflación de las tecnologías también al ámbito de la comunicación, donde se está proponiendo prácticamente en el exagerado, o sea, quiero decir que exagerando un poco que desaparezcan los profesionales o que no haya ni contacto y que todo se pueda hacer a través de herramientas virtuales, ¿no? Frente a esto del paradigma científico-técnico, pues yo creo que es lo que hemos comentado en la historia de la relación médico-paciente, volver a integrar la enfermedad dentro de la experiencia personal del paciente ha sido un poco todo lo que el siglo XX ha aportado en o mucho de lo que el siglo XX ha aportado en este aspecto, la recuperación del sujeto, ¿no? De la que pues, se habla con mucha frecuencia en la primera mitad del siglo XX, y esa capacidad de podernos acercar a la realidad integral de la enfermedad y a cómo la está viviendo cada paciente, ¿no? Esto deriva en un proceso de humanización de la atención a la salud, donde lo importante no es hacer la resonancia, sino entender y comprender y transmitir al paciente o compartir con él el proceso diagnóstico desde lo que es la experiencia fundamental, que es su experiencia de sufrimiento, ¿no? Digamos, de lo que afecta a la enfermedad y de qué cosas merece la pena hacer para gestionarla, digamos, o para reducir su carga de sufrimiento y gestionar adecuadamente la comunicación, que efectivamente en ocasiones tendrá que hacerse mediante herramientas virtuales, como se está haciendo ahora con COVID en determinadas situaciones. Muy virtuales no, es verdad que mucho es simplemente por teléfono, pero evidentemente es una llamada de atención a que efectivamente los medios de comunicación pueden aportar flexibilidad y agilidad en la relación médico-paciente, perdiendo otras cosas probablemente, y tampoco podemos hacer de menos a lo que suponen los apoyos tecnológicos en la búsqueda de la excelencia. Cosas tan sencillas como estas aplicaciones que aparecen y que llaman la atención sobre posibles interacciones entre fármacos que evidentemente son muy positivas para la práctica asistencial. Por eso digo que no todo es negativo. Y luego las presiones para reconfigurar la medicina, que era un aspecto que recogía pues uno de los compañeros del proyecto y que yo entiendo desde tres claves, ¿no? Las presiones en la línea de la optimización del ser humano, que todavía no han llegado mucho a la práctica clínica, pero bueno, que ya están ahí en cuanto a reducción de discapacidades, en principio bastante aceptadas ahí donde se puede hacer, pero en cuanto al mejoramiento del ser humano ya veríamos hasta dónde llega, pero de alguna manera eso podría suponer un cuestionamiento de lo que la medicina es, que hasta ahora no pretendía mejorar el ser humano, sino solo reducir lo malo, no ir hacia bien, sino con reducir y quitar aquello que limita al ser humano y dejarle ser el mismo, ¿no? La satisfacción de derechos, de esto hablaré luego, pues es un poco el cambio de esa perspectiva de relación de ayuda que echa una mano a alguien que está sufriendo a encontrarte de frente a una persona o una cultura que exige y que entiende como derechos una serie de cosas. Y pongo aquí el caso de la muerte digna, no tanto refiriéndome a la eutanasia que acaba de aprobarse y que yo creo que en el grupo se ha debatido más de una vez, sino hasta dónde esto llega a ser un derecho que sea extensible a un derecho a morir sin más. ¿Existiría ese derecho a morir? Y si ese derecho existe, ¿qué va a implicar para los profesionales y qué va a implicar en esa relación entre médico y paciente, ¿no? Pero sin ir a un caso tan extremo, el hecho del paciente como consumidor expectante, ¿no? Hasta qué punto, lo voy a decir en un plan un poco así provocativo, ¿no? Uno estudia medicina o enfermería para estarle satisfaciendo los caprichos que tiene no sé quién, ¿no? Que puede ser una evidencia negativa, ¿no? Pero que expresa un poco esa sorpresa ante lo que ahora te reivindican como derecho cuando tu llegada, por ejemplo, a la profesión sanitaria ha sido más desde una óptica de ayuda, ¿no? Y exigencias sociales, pues que podrían ser múltiples, que esto, bueno, en parte es un poco, o sea, simplemente hablar de posibilidades, pero sí se ha creado el problema, por ejemplo, de qué relación médico-paciente puede haber que justifique, pues eso, el apoyo de los médicos a la pena de muerte para reducir el sufrimiento o la utilización de conocimientos médicos para la tortura, ¿no? O sea, todas estas presiones, con la relación médico-paciente no tiene que olvidar que su fin es promover la realidad del ser humano, mejorar su salud, respetar a la persona desde lo que es, acompañar que el planteamiento inicial de la medicina y que le marca, o de cualquier profesión sanitaria cree que le marca mucho en su desarrollo, es acompañar necesidades vitales, no tanto acompañar demandas, digamos, consumistas, ¿no? Pero con las que hay que convivir. Y
y garantizar, desde luego, aunque hayan venido de fuera, los derechos de la persona, porque es evidente que ahí había digamos, una escasa conciencia dentro de la propia medicina, ¿no? Acogiendo a cada ser humano en su realidad y manteniendo la idea de que efectivamente uno de los principales objetos de la relación es evitar, no objeto, sino un condicionante, es la evitación del daño, ¿no? Y bueno, y en cuanto ya a las amenazas internas y debilidades, pues efectivamente hay una crítica generalizada que la formación médica está centrada en el paradigma biocéntrico de la enfermedad y que hay un currículum oculto. O sea, y yo creo que aquí estamos avanzando porque hay ya cada vez más asignaturas, cada vez más momentos del proceso docente del pregrado que incorpora contenidos, digamos, más relacionales y más humanistas, ¿no? Y también está un poco el problema que comentábamos antes del currículum oculto, del tipo de valores y de actitudes que se transmiten en el aprendizaje, ¿no? Hay conflictos de interés en los profesionales, hay intereses personales, desde los propios incentivos que ofrecen algunas empresas, por ejemplo, de tu propio expectativas vitales, etcétera, y hay también intereses corporativos, por supuesto, y me refería antes, eran más materiales los que estaba hablando en cuanto a incentivos, logros profesionales, etcétera. También hay intereses personales que en muchas cosas, y esto me voy a referir más adelante, son intereses también, yo creo que absolutamente válidos y que también hay que saber gestionar, ¿no? Pero que se producen. Y luego el tipo de barreras al que me he referido ya, que no me voy a extender para no alargarme, pues de diferencia de cosmovisión, de diferencia de capacidad social, cultural, etcétera, ¿no? Evidentemente que tiene desde la relación médico-paciente, desde la relación clínica, tenemos que tratar de promover una formación centrada en la persona, que por supuesto esté fuertemente consolidado en su aspecto técnico, de conocimientos científico-técnicos, pero que también hay que ver cómo se integra esto en la dimensión humana de la persona, ¿no? Y promover prácticas profesionales comprometidas con cada paciente concreto, con la persona. Hay que ver cómo resolver esos conflictos de interés, reconociéndolos y buscando equilibrios y priorizando siempre los intereses en salud del paciente sobre los materiales del profesional, pero sobre esto haré una pequeña reflexión también. Y trabajar un poco para que esas barreras personales y socioculturales pues puedan, digamos, por lo menos modularse, ¿no? Y no impedir un auténtico encuentro con el paciente, ¿no? Desde la empatía, desde la apertura del profesional, etcétera, ¿no? Total, que la relación médico-paciente, que no es tan bonita como se la plantea, porque aparece con múltiples tensiones, y a esto hay que añadir luego, pues que el propio paciente acude con su expectativa negativa o positiva de salud, con su preocupación, y luego cada uno, ellos igual que nosotros, bueno, ellos como pacientes, que nosotros también podemos ser pacientes, ¿no? Y el profesional con el que se encuentra, pues también tiene sus propias personalidades que hay que aprender a modular y hay que gestionar, ¿no? Realmente es una tarea complicada, pero bueno, en ello hay que trabajar. Y por ver un poco en todo este mare magnum, intentaba organizarlo desde el núcleo, ¿no? Y es que pensando un poco, ¿dónde está el núcleo de la relación médico-paciente? Pues ponía un poco como dos diapositivas muy parecidas. La primera, propiamente del núcleo. Parece lógico pensar que el núcleo de la relación aparece a partir de la experiencia de vulnerabilidad, ¿no? Que se vive en la enfermedad que uno tiene o que está agobiado porque la puede tener o que puede trastocarle su vida en el futuro si la llega a tener. Y esa experiencia de vulnerabilidad es lógico que no solo en los profesionales, que aquí he puesto como expertos por no usar tan pronto la palabra profesional, pero también en todo el entorno social, que esta experiencia de sufrimiento y vulnerabilidad origine actitudes de compasión. Uno se siente afectado por el sufrimiento del otro, ¿no? Ahora en nuestra sociedad occidental, y entiendo que en las tribus de nómadas, ¿no? Del paleolítico, ¿no? Una actitud de comprensión, de intentar al menos acompañar, ¿no? Y una actitud de ayuda, ¿no? De tratar de dar respuesta, ¿no? En la medida de lo posible y que veo que eso me afecta o le afecta a él, pero yo entiendo esa afectación, la vivo con dolor y por eso quiero ponerme en marcha, ¿no? Y muevo esa capacidad de ayuda, ¿no? Yo creo que esto sería un poco lo que el término vocación hace a las profesiones sanitarias, ¿no? Una especie, pues como dice el término vocación, llamada, ¿no? Uno se siente provocado por esa situación de vulnerabilidad real a la que él además no es ajeno, ¿no? Es la propia persona que lo plantea, pero de momento planteado como una respuesta a la vulnerabilidad del otro. Esa vocación sentida
pero que también se convierte en un elemento de presión porque de alguna manera el entorno social también entiende que debería haber algo en esa línea vocacional y de alguna manera pues pasa a exigirlo también, ¿no? Como vocación, digamos, esperada por el entorno. Y un poco en el alrededor de la relación, junto a ello, no sabía muy bien cómo expresarlo, a lo mejor lo de entorno es lo más adecuado, pero bueno, en ese alrededor del núcleo que estaría la vulnerabilidad y que he dejado ahí un poco como en transparencia, ¿no? Está el descubrimiento de la persona vulnerable, de la persona que se acerca a consultar como sujeto de derechos. Y eso cambia la perspectiva y de repente nos colocamos en una situación en la que tanto el entorno social que reconoce esos derechos como el experto que tiene que reconocerlos, pues ahora está llamado a atender la demanda de esta persona que se le encuentra, a respetar no solo a la persona, sino a su demanda, por lo que quiero decir, bueno, pues a respetarla, vaya. Y incluso plantearse si ha de satisfacerla. Y lo pongo entre interrogantes porque no siempre estará indicado satisfacerla o no siempre será posible, pero desde luego esta percepción de sujeto de derechos coloca al sistema y al profesional en una perspectiva de tratar de satisfacerla, ¿no? Solo esta perspectiva pues nos acercaría a un planteamiento de las profesiones casi como una actividad mercantil y administrativa. Y esto lo traía aquí porque, claro, si entendemos solo la dimensión vocacional nos vamos a estar chocando con esta realidad de derechos. Pero si lo entendemos todo la relación médico-paciente como una relación de derechos, pues lo que se va a quedar muy diluido es el aspecto vocacional que al final va a acabar frustrando a los propios profesionales. Entonces, es evidente que aquí tendríamos que, que unificar las dos cosas porque la persona que tenemos enfrente no es solo vulnerabilidad y no es solo sujeto de derechos, sino que es un sujeto vulnerable, ¿no? Y tendremos que trabajar para que vocación y digamos, actividad mercantil, la dimensión esta mercantil o administrativa que comentaba, se puedan juntar y podamos dar una respuesta que incluya la parte vocacional, pero que respete también la parte de sujeto de derechos que tiene el paciente. Y esto es lo que planteaba que podríamos encontrar, pues, que podría englobar a las dos, que sería la de servicio profesional, que por un lado parte de la vocación, pero por otro lado tiene una serie de requisitos que cumplir en una sociedad de derecho como la que estamos, ¿no? Y con todo esto no nos podemos olvidar además que es que el experto, el profesional sanitario, es también un sujeto vulnerable, porque a veces le pedimos la perfección o porque a veces los propios profesionales no lo vivimos así, pero en realidad nuestra vulnerabilidad nos acompaña, ¿no? Y si forma parte de nosotros y deberíamos de ser nosotros los primeros conscientes, pero también aquellos que nos gestionan de alguna manera, ¿no? Y todo esto es lo que ya podría, bueno, con este pequeño, digamos, esquema, pues aquí entra todo lo demás que sabemos que tiene que ser la relación médico-paciente, una atención personalizada, de escucha, donde se manifiesta interés por el paciente, con una actitud de acogida, de empatía, con una perspectiva integral, con capacidad de comunicación, que también tiene lo suyo, el dominar un poco los mecanismos de comunicación, donde la veracidad sea una característica fundamental, se tenga una actitud de acompañamiento, se promueva la autonomía, pero yo creo que no es que solo haya que respetarla, yo creo que hay oportunidades en la relación clínica que sirven de auténtica promoción de la autonomía cuando la información se trata de acompañar y se trata de adaptar a la realidad y se trata de hacer incluso a veces de espejo de las decisiones que va tomando el paciente, ¿no? Yo creo que no hay relación que no te cambie, por lo tanto, una buena relación médico-paciente, una buena relación clínica promueve también la autonomía, no solo la respeta, ¿no? Una autorresponsabilización del paciente para que él sea capaz de sacar adelante lo que puede sacar por sí, un proceso compartido de toma de decisiones, orientarlo adecuadamente, todas estas cosas que hemos hablado, excelencia, buscar buenos resultados, que además se haga con eficiencia, que no nos olvidemos que tienen que ser resultados en la línea de la beneficencia, que además traten de satisfacer en la medida de lo posible al paciente, con precaución, con conciencia crítica ante lo que hacemos, con capacidad de ante lo que hacemos y lo que hay a nuestro alrededor, con capacidad de autocrítica hacia nosotros mismos, con apertura mental. Yo no sé si habéis visto aquel chiste del ama de casa que tiene un montón de profesiones, pues uno tiene la sensación también que con todo esto y el entorno que tiene, pues se le cae el mundo encima. Y esta es una realidad. La relación médico-paciente, la relación clínica, es una realidad que puede
imponerse al sujeto y puede derrumbarlo por el camino, ¿no? Y yo creo que de esto hay que ser muy conscientes de lo que se pide y de cómo se pide, ¿no? Y ya, pues, si entramos en una, en una realidad dura como ha sido la de COVID, ¿no? Y cómo se vivió en España, yo no sé si lo recordáis, yo no, como decía, no era asistencial, pero a mí me llamaron para un programa de televisión, bueno, dentro del sindicato fui de los primeros en decir, a ver si esto va a ir en, no va a ir en serio, esto iba en serio de todas maneras, a ver si nos va a llegar, estamos aquí confiados a que va a pasar como el SARS-CoV-1 o como el MERS, que los otros síndromes que al final no llegaron a mucho, ni la gripe aviar, ni la gripe A1, y a ver si nos llega y recuerdo que desde ese momento yo pretendí decir, es que como lleguemos a una situación donde haya que decidir qué paciente se puede atender con una unidad de críticos y qué paciente no, eso va a ser durísimo para todos. Y bueno, o sea, y llegó el momento y hubo ahí todo tipo de experiencias, ¿no? Que nos llegaban ya no solo de la desasistencia de los equipos de protección, que eso ya fue en sí pues un auténtico desastre, ¿no? Era una de las dos cosas que yo llevaba siempre, era que no va a haber equipos de protección y que vamos a tener que seleccionar pacientes, ¿no? Bueno, pues es lógico pensar, ya no solo por esta situación COVID, aunque lo haya agravado, pues que toda esta carga puede llevar a la desmotivación, sobre todo cuando ves determinados aires de gestión, al burnout, a la sobrecarga psicológica, a problemas de salud mental, a abandonos de la profesión, incluso a suicidios, ¿no? Y bueno, no lo tengo muy claro porque he visto estadísticas de todo tipo. Hay alguna estadística que dice que los médicos se suicidan o nos suicidamos igual que la población general. Hay otras que dicen que no, que nos suicidamos más veces. Bueno, pues un tema que no sé en qué no soy experto en el tema, no sé cuál será la realidad, pero es cierto que está esa amenaza porque sí que hay una serie de fuentes de malestar que son evidentes, ¿no? Y esto tiene un problema a largo plazo que puede ser que realmente origine un tipo de crisis sanitaria, porque si te estás cargando la motivación, que es uno de los elementos por los que se acercan los profesionales y por los que se comprometen más, pues puedes tener graves problemas. Lo que está pasando en el Hospital Isabel Zendal en este momento es que se está teniendo dificultad auténtica para contratar profesionales. Es que hoy los profesionales no están en la mentalidad que estaban en marzo, que se multiplicaron lo que pudieron. Que aunque hubo que mover algún profesional obligado, por ejemplo, muchos de los residentes, también hubo muchísimos voluntarios de primaria que, aun sabiendo cómo se quedaba la primaria, se prestaron. Hoy no pasa eso. Hoy la motivación está bastante tocada en los profesionales y se siguen, sin embargo, tomando medidas que parece que tratan a los profesionales como súbditos. Desde luego no somos los reyes del mambo, no somos los reyes de la agitación, pero tampoco hay que tratar a gente entregada como súbditos si es que se quiere mantener un poco ese asunto, ¿no? Por eso, bueno, volviendo al proyecto y a vender la moto, a volverla a resituar, para nosotros tiene digamos, mucha justificación el proyecto, y otra cosa es cómo vamos a poder conseguir implementarlo porque, bueno, pues es costoso y ya digo que se nos ha metido cuando empezábamos un poco por fuerza todo el tema COVID por medio, ¿no? Nosotros vamos, creo, de todo esto, pues podéis entender que lo que sugiero es que la relación clínica es responsabilidad de todos, no solo de los profesionales, no solo de los pacientes también, ¿no? Porque también ellos muchas veces entienden todo lo que decimos, comparten con nosotros y están ahí en muchas de las reivindicaciones que están surgiendo del proyecto, digamos, suscribiéndolas por entero, ¿no? Es responsabilidad también de toda la sociedad y no se puede ser hipócrita, ¿no? No se puede pretender ofrecer una relación clínica de calidad que no se posibilita, ¿no? Pero tenemos que aprenderlo también los profesionales, ¿no? Y aquí hay un tema, a mí me llamó poderosísimamente la atención. Bueno, pues hubo un momento duro, antes siquiera de que llegara el tema de la decisión con los pacientes críticos, hubo un momento duro cuando era evidente que no había EPIs, no había equipos de protección, perdón, para todos los profesionales, una cosa que ha pasado en España mucho, pero que también ha pasado en otros países, no sé si más o menos, pero desde luego aquí ha sido un problema gordísimo.
y ha habido muchísima exposición de profesionales no bien protegidos y, por tanto, además, sin que se conociera muy bien todavía en el principio cómo se transmitía y que, bueno, se ha pagado con una alta afectación digamos, de profesionales afectados por COVID, ¿no? En aquel momento nosotros, fijaros como sindicato, qué papel tenías ahí más que denunciarlo, porque desgraciadamente no se podía coger la varita mágica y fabricarlo de golpe, ¿no? Pero sí que la denuncia estuviera e incluso nos quedaba la pregunta, aunque desde nuestra vertiente profesional entendíamos que no se podía responder que no, era, pero ¿realmente estamos obligados a atender con el nivel de exposición que suponía aquello? Era una pregunta que nos hacíamos nosotros porque nos tocaba esa pregunta, pero la realidad es que los profesionales lo estaban haciendo. O sea, no era un tema, vamos a responder esto y la gente va a dejar de atender, sino que dándonos cuenta que tanto médicos como enfermeras como auxiliares, y además hubo ahí reconocimiento de que a veces estaban mucho más implicadas en esa situación, enfermeras y auxiliares por su contacto con el paciente, con esa entrega nosotros al menos nos hacíamos la pregunta. Legalmente no era posible decir no y negarse a esa atención, ¿no? Entonces le lanzamos una pregunta, yo me acuerdo que como tengo relaciones porque ha estado colaborando con nosotros en el proyecto, el doctor Rodríguez Sendín, que era en ese momento presidente de la Comisión Deontológica, creo que lo sigue siendo, por cierto, que si iban a decir algo, justo me dijo, mira, estamos preparando una declaración, 2 días después sacaban esta declaración, y yo me quedé absolutamente consternado cuando vi la declaración. El planteamiento era cuál sería el proceder del médico ante la dificultad para realizar su actividad asistencial en contacto con pacientes COVID por la escasez de medios de aislamiento y protección. Y estas son las conclusiones. El primer párrafo habla de que hay que ser prudentes, hay que manejar prudentemente la incertidumbre que se genera en torno a la propia infección COVID y en torno a la inseguridad de los profesionales que se exponen. El segundo párrafo dice que hay que dotar a los profesionales de equipos de protección. Es cierto y queda muy bien, pero es verdad que no se podían fabricar. Y el tercer párrafo, a pesar de lo anterior, dice, el médico debe lealtad al enfermo y tiene que asistirle, nunca puede abandonarle, aunque ello le suponga un riesgo personal que debe ser minimizado. Al mismo tiempo, tiene que protegerse y proteger de la extensión de la enfermedad a los demás con todo lo que tenga disponible. Es decir, que no solo se tiene que jugar la vida, sino que además tiene que hacerlo procurando no contagiarse para no contagiar a los demás. O sea, si hay algo que puede suponer, ahí te dejo ante el peligro y además te echo toda la carga de la responsabilidad, es esta declaración que proviene de médicos que forman la Comisión Deontológica. Claro, esta declaración, bueno, mantenían una excepción al final, que es una excepción en la situación de riesgo vital. Si os dais cuenta, el planteamiento es absolutamente dicotómico. ¿Lo puedes abandonar o no lo puedes abandonar? Y la respuesta es, no lo puedes abandonar y únicamente si estás muy malito, puedes tener mucho riesgo, pues sí, ¿no? Yo me sorprendió porque justo lo que le había comentado, bueno, mi valoración no tiene por qué ir a ningún lado, ¿no? Pero yo le había dejado caer al doctor Rodríguez Sandín, no lo hagáis en plan dilemático, ¿no? Como todo, y aquí recordaba mucho lo que dice el profesor Gracia, ¿no? Que las realidades son más complejas, ¿no? Pero a mí me sorprendió. Es verdad que el tercer párrafo, decir, no dice nada, pero lo que acaba diciendo entre líneas es no te puedes escapar y tienes que atender, aunque sea con las bolsas de basura que todos llegamos a conocer que se usaban como equipos de protección. Al día siguiente hubo tal revuelo en las redes sociales y en todos los medios profesionales que la propia Organización Médica Colegial retiró la resolución de la Comisión de Deontología, por lo tanto le quitó validez. Eso no significa que llegara a producirse, y aquí es donde se produce digamos, una perspectiva que habría que analizar, y desde luego ahí varios de los miembros del grupo de expertos lo hemos intentado redactar en un artículo que estamos pendientes de que se publique, ¿no? Vemos que la formulación del código deontológico de la Organización Médica Colegial, que es esta, la principal lealtad del médico es la que debe a su paciente, perfecto, y la salud de este debe anteponerse a cualquier otra conveniencia. Aquí nos parece que conveniencia no es a cualquier otro interés, porque igual que reconocemos en el paciente el interés por su salud y todos los intereses personales, el médico no se acerca ahí dejando de ser persona, o el profesional, se acerca con sus intereses, entre los que está educar a sus hijos, seguir conviviendo con su pareja, seguir disfrutando de la vida, y entendemos que un planteamiento dilemático no tiene sentido. Pero es que aquí no aparece la palabra interés, aparece conveniencia. Yo creo que, en fin, es un poco confuso, y aquí habría que dejar claro que los intereses del médico, sobre todo aquellos intereses que le afectan en el ser de su persona,
también tienen que considerarse. Y por eso abogamos por una resolución más, digamos, más de grises, ¿no? Donde probablemente se pudiera optar por situaciones en las que la atención se adecúe al grado de protección del profesional. Y de hecho, en algunos protocolos se incluye, pero es que eso hay que reconocerlo y explicitarlo. Es decir, si no hay protección para los profesionales, pues adapta la asistencia. Ya sé que será malo para el paciente, pero no puedes mantener el bien a costa de la vida de los profesionales, ¿no? Ese era un poco nuestro planteamiento, que además aparece en algunos documentos. El Código Ético de la Asociación Médica Americana formula esto, que un médico, mientras cuida al paciente, considerará la responsabilidad del paciente como primordial, que yo creo que la compartimos en cuanto a su realidad de enfermedad, pero sí que hace esta reflexión, que no voy a leer entera, pero en el último párrafo: en cualquier situación, cuando los equipos de protección más adecuados, yo creo que esto está mal traducido, más adecuados, estén severamente limitados o no estén disponibles, es necesario hacer esfuerzos para encontrar o idear formas de reducir el riesgo para el personal de atención médica en la mayor medida posible. Yo creo que hay que empezar a dejar de pensar en los profesionales como héroes que se tienen que jugar la vida y pensar en personas con sus vulnerabilidades y con sus capacidades, a las que hay que apoyar y a las que también hay que respetar en sus intereses, ¿no? Y la Asociación Médica Mundial, bueno, también va. Lo que quiero decir, lo que quería destacar con esta diapositiva es que efectivamente hay que priorizar los intereses de salud del paciente, que es la persona vulnerable, pero yo creo que no a costa de absolutamente cualquier interés del profesional, y que aquí caben resoluciones intermedias que yo creo que hubieran reflejado mucho mejor lo que tiene que ser el compromiso del médico en esas relaciones médico-paciente o en esas relaciones clínicas en situaciones extremas, ¿no? Bueno, esta era una reflexión rápida sobre un trabajo que hice, que he redescubierto el trabajo que hice para el máster. Bueno, ahí intentaba acercarme al marco de la relación entre médico y paciente desde los principios de la bioética, y en una primera reflexión lo que me venía a mí a la cabeza es: todos vivimos sobre el primum non nocere, es decir, la convivencia social de alguna manera se basa en ese principio, y sobre él este sería el marco en el que deberíamos movernos, porque los principios no se pueden entender sueltos, sino que, como todo en la vida, es relacional, y hay una autonomía que se construye relacionalmente con la beneficencia, con, digamos, la benevolencia del profesional que intenta aportarte. Hay una autonomía que se vive relacionalmente con la de todos los otros ciudadanos dentro del marco del principio de justicia, es decir, que se crea un espacio ahí donde la práctica asistencial y, por tanto, la relación médico-paciente, la relación clínica, pues puede tener lugar, ¿no? Pero curiosamente, ante algunas, ya sabéis que sobre los principios se habló mucho en su momento de priorizaciones y demás. Yo me acuerdo cuando se priorizaba el principio de justicia sobre el de autonomía, me acuerdo que me chocaba mucho esto, y de hecho la Constitución española, por buscar un documento de convivencia social, en su artículo, en su primer artículo, en su primer texto, dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, es decir, la capacidad de autogobierno de la persona, que, digamos, vendría un poco a coincidir en el ámbito de la bioética con el principio del ejercicio del principio de autonomía; la justicia, que sería el otro pilar; la igualdad y el pluralismo político. O sea, la Constitución no hace distingos y empieza diciendo que el ejercicio del propio autogobierno está al nivel de lo que podríamos considerar el principio de justicia, ¿no? Y luego, curiosamente, a través de los libros que leí para preparar aquel trabajo, había una cita del libro de Ensayos sobre el Gobierno Civil de John Locke, que viene a decir: la razón enseña a cuantos seres humanos quieren consultarla que, siendo iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. ¿Qué es lo que me plantearon estos dos textos? Que en realidad ni la autonomía ni la justicia son propios del ámbito sanitario. Quiero decir, no es que eso, yo creo que lo tenemos todo claro. De hecho, yo recuerdo el libro aquel de Fundamentación de la Bioética del profesor Diego Gracia, como casi todo lo que nos contaba y nos ilustraba sobre justicia y autonomía no venía del ámbito sanitario, era todo reflexión del ámbito filosófico, del ámbito político, del ámbito del derecho, y la beneficencia era quizás la que se aportaba más. Entonces, lo que me hacía pensar es que efectivamente era toda la convivencia social la que se basa en el equilibrio entre justicia y autonomía sobre un fondo de no maleficencia, y que lo que aportan la relación clínica aquí en concreto en esta profesión, pero cualquier otra profesión, es un espacio de beneficencia. Sobre ese espacio de convivencia plano, que es
que es la sociedad, ¿no? Esta especie de plano que coloco ahí de convivencia social basada en la no maleficencia, en la autonomía y en la justicia, donde la beneficencia no es exigible, hay espacios, hay ámbitos de convivencia donde sí que la beneficencia constituye un elemento fundamental y uno de ellos es la práctica sanitaria, la relación médico-paciente. Y esto me permitía entender de esta manera renovada lo que sería el espacio de relación, el espacio sanitario desde los 4 principios de la bioética. Un espacio que es difícil de llenar si no se ejercen las habilidades propias de los profesionales, las capacidades, las virtudes, vaya. Si no aprovechamos aquellos rasgos positivos que tienen los profesionales, esa actitud de cuidado, que proviene también de otros planteamientos éticos y que explica muy bien la cercanía y la preferencia que tiene el profesional por ese paciente que tiene delante en ese momento, la capacidad de diálogo para respetar la autonomía y el proceso de toma de decisiones, una ética del reconocimiento del otro, de su realidad, de su papel, de su protagonismo, no solo como sujeto teórico de derecho, sino en su realidad concreta, ¿no? Y la comprensión desde estas éticas de la hermenéutica, ¿no? Si no lo digo mal, y cómo todo esto es un espacio donde se puede narrar muy bien las experiencias, ¿no? Y que daría paso a la ética del reconocimiento. Al final no lo quería decir así, pero en el fondo a mí me parece que todas las visiones o las perspectivas éticas aportan mucho para una adecuada gestión de ese espacio donde se produce la relación clínica. Y bueno, por acabar, pues la definición que no había dado, yo creo que la tenemos todos en mente. En todo caso, insistir o incidir más en que esto es un ámbito de encuentro interpersonal, ¿no? Y por lo demás, pues la definición que se ha dado siempre, ¿no? Donde se juntan 2 o más personas, una parte desde la vulnerabilidad, desde la experiencia de vulnerabilidad que produce la enfermedad real o posible, y otra desde lo que pretende ser un conocimiento experto en el proceso de salud-enfermedad y en busca de un objetivo común, que es la mejora del nivel de salud de la persona que consulta. Eso es, yo creo que no hay nada nuevo en esto, es que yo creo que está en mente de todos, ¿no? Pero sí me gustaría subrayar que a pesar de esta diferencia donde uno viene desde la vulnerabilidad del paciente y otro viene desde el conocimiento, no hay una total extrañeza, y no sé cuál es el término más adecuado, epistemológico, yo creo que más bien epistemológico, pero vamos, de los dos, epistemológica y hermenéutica, porque el profesional sabe de vulnerabilidad, tenemos enfermedades, tenemos sufrimientos, tenemos dolencias y sabemos que la vida se puede perder en cualquier momento y ahora en esta época COVID todavía con más intensidad. Y el consultante y el paciente sabe de experiencia de enfermedad de la otra parte que hace falta para una relación clínica realmente humanizadora y además es posible que se haya metido a conocer aspectos técnicos. Entonces, aunque haya diferencia, haya asimetría, que es cierto que la hay, no hay una extrañeza total, ¿no? Y desde esa falta de extrañeza total se puede producir un encuentro, ¿no? Aunque no sea perfecto, que ayude a gestionar. Entonces, bueno, estas eran las conclusiones que tampoco creo yo que merezca la pena, porque ya veo que me he pasado en 5 minutos del tiempo. Bueno, en más de 5 minutos. Yo me había comprometido con Lidia en que iba a ser más corto, lo siento. Y nada, pues eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. No hay problema en que te hayas pasado de tiempo. Yo creo que ha sido muy, muy interesante y que además abre un montón de perspectivas y posibilidades para el diálogo. Así que vamos a proceder